Ya me presentaron y leyeron toda esa hoja de vida. Yo creo que la próxima vez quito las palabras en francés de las universidades en las que he estado. Eh, de pronto un poquito más sobre mí y aprovecho esta oportunidad también para contarles qué hace un profesor, una profesora de tiempo completo en una universidad, sobre todo algunos que no conocen muy bien qué hacemos en el día a día y yo creo que a veces piensan que solamente estamos dando clase. Mi cargo aquí es de profesora de tiempo completo, de planta, y entonces, además de hacer docencia y dar directamente clases, tengo trabajos de investigación y de extensión o exploración hacia diferentes lados, la parte social. Bueno, entonces para eso quisiera primero mostrar algunas fotos de mí y de lo que me gusta. Me gusta viajar mucho y pues por ejemplo acá les muestro algunas fotos de una misión académica que hicimos con estudiantes de ingeniería civil a Francia, a Italia, a Venecia, ahí está Milán, París. También me gusta mucho salir con mis estudiantes a visitas. Aquí hacemos visitas también como de exploración para no solamente ver las cosas, sino también interactuar. En el laboratorio con el semillero de investigación, también el laboratorio lo llevamos a diferentes espacios, aquí en una cocina el semestre pasado, también a las grandes obras, estamos aquí en el túnel, que va a ser el túnel carretero más grande, más largo de Sudamérica, y bueno, en otras visitas también. En cuanto a los públicos, les dije, también me gusta interactuar con otras personas y sobre todo de pronto también con jóvenes, con niños. Estábamos haciendo un taller sobre riesgo sísmico y bueno, sobre terremotos y tsunamis en un colegio. Aquí en la universidad tenemos lo que se llama la Universidad de los Niños, donde también traemos los niños a la universidad y con la mesa en una dimensión. En Colombia, aquí también en el muro de reacción con estudiantes, y esto fue la semana, hace 2 semanas, en el Día de la Niña. También soy parte de la sociedad de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilde de las Mujeres en Ingeniería, soy la coordinadora del comité de investigación y trabajamos en el tema de por qué y cómo tener más mujeres en ingeniería. Y por último también hago parte de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y en esto fue también un evento que juntamos el tema de género con el tema de geotecnia. Bueno, ahora sí empezamos un poquito con el tema de la charla y aquí una aclaración importante. En ese título tan largo, pues identificamos 3 partes. La primera, incertidumbre en la ingeniería geotécnica y la parte sísmica. En la charla lo que voy a hacer es tratar un abrebocas un poquito, animarlos a ver todo este tema. Claro que no va a poder entrar en detalle en ninguna de estas 3 áreas, pero me gustaría primero eh, motivarlos a seguir aprendiendo y investigando sobre esto. En cuanto a la parte sísmica, empezamos por la última, me refiero a cuando llegan terremotos y tristemente tuvimos uno hace muy poco en Turquía que tuvo muchas muertes y muchas víctimas. Cuando me refiero ya a la ingeniería geotécnica sísmica, está ahí la palabra geotecnia de lo que nos convoca hoy, GeoPu, el estudio de los suelos, como la mecánica de suelos, pero también hacia la ingeniería geotécnica, pensar en el suelo no solo como lo que ya tenemos ahí, sino como una estructura, ¿cierto? Nuestras estructuras son, a veces solamente pensamos en el edificio o en, digamos, un puente, pero también el suelo es una estructura, es decir, es un cuerpo que soporta cargas, que a veces falla y llegan las fallas hasta la superficie, pero que además en ingeniería civil, la ingeniería geotécnica es de pronto esos pies, esos amarres que tenemos con todos nuestros edificios y nuestros puentes, nuestras vías que están amarrados, ¿cierto? Conectados con el suelo. Y claro, por último y más importante para la charla de hoy, cómo manejamos ese tema de incertidumbre, cómo la entendemos, cómo la podemos comparar con otros materiales, con otras estructuras en ingeniería civil, pero también cómo podemos ver el resultado de
incluir esa incertidumbre en ese estudio de cómo se va a comportar el suelo y las estructuras de suelo cuando llegan los terremotos. Para la primera parte, entonces, de incertidumbre, voy a hacer un breve repaso muy cortico y qué pena de pronto si aquí hay muchas personas que saben mucho sobre este tema. La charla está más que todo enfocada a los que no conocen estos aspectos y otra vez motivarlos a que conozcamos más. Y para hablar de incertidumbre, aquí lo primero es hacer un breve repaso de estadística. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque nos muestra a veces lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos en algo muy complejo, pero vemos solamente un pedacito y no nos damos cuenta pues, de todo el contexto y de ver los diferentes casos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esta estadística? Un ejemplo muy claro y de pronto ya lo conocen es cuando tenemos a dos personas, ¿cierto? De la población aquí serían dos y las dos personas tienen hambre. Cuando esas dos personas tienen hambre, puede que tengamos y les podamos ofrecer dos pollos, ¿cierto? Uno y dos pollos. Y entonces en estadística a veces pensamos, listo, tenemos dos personas, tenemos dos pollos, los dividimos entre los dos y cada persona come un pollo. Pero, ¿qué podría pasar? Podría pasar que una persona se comió dos pollos y a la otra persona no le quedaron pollos. Entonces, igual el promedio sería que cada persona comió un pollo. Y tristemente puede que no sea así, ¿cierto? Que aunque el valor promedio o la tendencia sea un pollo por persona, puede que haya una persona que se comió dos pollos enteros y otra persona que quedó con hambre. Y bueno, esto lo podemos llevar a otros aspectos de la economía y de otros, de tantos otros lugares donde la estadística es importante. Aquí lo vamos a aterrizar un poquito a la ingeniería civil. Y para eso hablamos entonces de distribuciones normales, de esta distribución que tenemos aquí, que es la clásica, la gaussiana o la campana, donde básicamente tenemos tres valores, tres parámetros que nos interesan. Por un lado, la media, en este caso la media pues aquí está centrada en cero, ¿cierto? El valor promedio aquí sería cero, pero también tenemos una gran dispersión de resultados y esa dispersión de valores no la da el segundo parámetro importante y es la desviación estándar, ¿cierto? Y en especial cuando vemos estas funciones de probabilidad o ecuaciones que describen esta campana, lo que vemos es que cuando tenemos la media más o menos una desviación estándar, qué pena que aquí de pronto me están viendo mi mouse, el puntero, ya aquí, esto, cuando tenemos el área adentro de esas posibilidades, cuando contamos una desviación estándar para un lado y otra para el otro, tendríamos más o menos el 65%, el 68% de los datos, ¿cierto? El 95% de los datos estaría aquí como en la media más o menos 1. Algo, ¿cierto? 1.63 veces la desviación estándar. Un parámetro que nos va a interesar mucho en suelos y en la parte de comparar diferentes distribuciones y desviaciones es el parámetro de coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación es simplemente esa desviación estándar dividida o normalizada por el valor promedio. ¿Y para qué nos interesa este valor? El coeficiente de variación nos permite comparar dispersiones o variaciones en valores que no son parecidos, ¿cierto? Entonces yo podría comparar la variación en parámetros como la resistencia a la compresión y desviación o dispersiones de el valor de la permeabilidad, por dar un ejemplo. Ahora, un poquito más allá de esa estadística y ya aplicada a datos reales, lo que tenemos, bueno, y esto se me olvidó mencionarlo, y es que cuando tenemos esta distribución normal o distribución gaussiana, algo que nos ayuda mucho es que ese valor que nosotros a veces en español hablamos como promedio, tiene diferentes definiciones, ¿cierto? Ese valor de tendencia central podría estar dado por el valor promedio o media, que llamamos nosotros normalmente, pero también hay un valor importante y es la mediana, ¿cierto? Y la mediana en especial es donde se sitúa el 50% de los datos, es decir, en este caso el 50% de los datos son menores a este valor y el 50% son mayores a este.
Y por último, la moda es el valor que más se repite. A veces son parecidos estos tres parámetros y a veces no. En el caso de la distribución normal, tenemos que son exactamente iguales. Ahora veamos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una distribución log normal? ¿Cierto? Una distribución log normal se utiliza mucho en la naturaleza porque es la distribución que, por ejemplo, nos permite limitar a que algún valor, algún parámetro no tenga valores negativos. Entonces, con una distribución normal, y aquí pongo esta de ejemplo, esta distribución log normal, la moda, el valor que más se repite, es inferior al valor de la mediana y este también es inferior al valor de la media. Entonces vemos que cuando la distribución ya es diferente, ya no podemos decir que estos tres valores que antes hablamos de promedio sean el mismo. Ahora, también vamos a ver que estas curvas muy bonitas, estas funciones, son una representación gráfica de una acumulación de este histograma, ¿cierto? Nosotros, tristemente, en el campo de la ingeniería civil y en específico en el campo de la geotecnia, no tenemos tantos datos, ¿cierto? Cuando tenemos menos datos, entonces ya no vamos a hablar tanto de esta línea morada en este caso, continua, sino más que todo en esta distribución de barras donde vemos valores diferentes. Y en especial, y cada vez está más complicado esto, es que cuando hablamos de valores de la naturaleza, muchas veces no se relacionan a esta distribución log normal o a esta distribución normal. Entonces aquí, y después vamos a volver a esta imagen con resultados de otros proyectos, vemos que a veces la distribución incluso tiene dos montañitas acá, ¿cierto? Quiere decir que hay dos valores que tienen una gran moda, ¿cierto? Y en este caso se llamaría bimodal. También habría otras distribuciones que más que todo se parecen como a ese dibujo del Principito, de un elefante aquí metido, una boa, pero realmente lo importante aquí es que estas distribuciones normal y log normal son unas simplificaciones y que en la estadística a veces no podemos definirlas por una sola función. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de esa variabilidad que vemos en ingeniería. Y para esto tomé un ejemplo de un libro muy bonito que habla del Eurocódigo de diseño en Europa, y es comparando el rango de variación de la resistencia en diferentes materiales. Primero, y por poner un ejemplo, hablamos de la resistencia a la compresión del hueso. No sé si alguno de acá conozca cuál es la resistencia a la compresión del fémur, por ejemplo, de las personas. Aquí aclaración importante, para visualizar ese rango de variación, utilicé la escala logarítmica, y una diferencia importante con la escala lineal es que la escala logarítmica nos permite ver un zoom hacia los valores pequeños y que cada rango aquí de distancias iguales equivale a un cambio de 10 veces mayor el valor, ¿cierto? Entonces, volvamos al tema del hueso. ¿Cuál es la resistencia a la compresión del hueso? Ay, verdad que no pueden abrir los micrófonos. Se las voy a decir. Está más o menos entre 90 y 200 megapascales, la resistencia a la compresión de este hueso. Y otra vez acá, y si ven aquí en el título, puse solo resistencia, no le puse ese apellido, pero sabemos que los diferentes materiales y luego las diferentes estructuras tienen resistencias diferentes según el tipo de carga y esfuerzo que se les aplique. Por ejemplo, el concreto es muy bueno a la compresión y el acero es muy bueno a la tensión, ¿cierto? A la tracción. Para hablar de esas dos magnitudes, ¿cuánto sería la resistencia a la tracción del acero? Según estos datos, el acero tiene resistencias a la tracción entre 225 y 460 megapascales. Parecido el rango, ¿cierto? Pues se cambia y pues podríamos decir que es más resistente el acero que el hueso en ese caso, pero tenemos esa misma diferencia, ese tamaño de esas barras. Ahora si comparamos el del concreto, cuando ya tiene agregado grueso, agregado fino, cemento, agua,
puede variar bastante la resistencia y ahora en investigación hay mucho sobre cómo aumentar esa resistencia a la compresión del concreto y hemos llegado a resistencias hasta de 60 megapascales. Normalmente se habla de 28 o 30 megapascales y podríamos llegar hasta 60 megapascales. Así que en el concreto más o menos tenemos un rango de variación de 3 veces, ¿cierto? Podríamos aumentar 3 veces la resistencia de ese material. Ahora sí, comparando con suelos, ahí ven que hay bastante espacio hacia el lado izquierdo. Vemos que en la mecánica de ingeniería geotécnica hablamos de rocas y de suelos. Cuando hablamos de rocas, la resistencia al corte de la roca puede ir entre 0.6 y 500 megapascales, ¿cierto? Es decir, que hay una diferencia de 800 veces en esa resistencia. Y ya cuando hablamos de suelos, son valores de resistencia menores, pero vemos que van desde 2 kilopascales para suelos muy, que decimos, de baja resistencia o blandos, hasta 1000 kilopascales de resistencia que podríamos obtener en el suelo. Y que también es un rango de casi 500 veces de variación en el suelo. Ahora, una gran diferencia entre los suelos, las rocas y los materiales fabricados por el hombre es que en los suelos y en las rocas esta resistencia viene dada por la densidad de los materiales en el caso de los suelos y en especial por el confinamiento. Nuestros materiales en la ingeniería geotécnica están casi siempre confinados porque los tenemos a mayor profundidad y hay suelo hacia alrededor, hay roca hacia alrededor. Entonces, cuando aumentamos el confinamiento, cuando aumentamos esas presiones alrededor de ese material, lo que tenemos es un aumento de resistencia. Y estos son datos reales, no míos, pero lo que podemos ver es que en el mismo material, solamente si aumentamos ese confinamiento, vamos a tener un valor máximo aquí en este eje que nos diría la resistencia mayor. Ahora, ¿qué podemos también hablar de esa variabilidad en ingeniería geotécnica? Y esta es como la parte más compleja, pero no me voy mucho en el detalle de cómo se mide, cómo se cuantifica esa variabilidad en geotecnia, pero vamos a hablar de 3 aspectos importantes. El primero es que a diferencia de los materiales construidos por el hombre, los materiales en suelos, en rocas, son debidos a procesos geológicos, históricos, ¿cierto? Muchas veces hablamos de eras de depositación, erosión y movimientos de las diferentes capas o del suelo. Otro aspecto muy importante es la relación espacial, como lo podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Vemos que un valor, cualquier propiedad que tengamos acá, va a tener una gran relación al interior de cada uno de estos estratos, y cada uno de estos estratos debido a esos procesos geológicos, erosión, depositación, pero además también, y por último, que hay una gran influencia en el hecho de que estos materiales, en el suelo sobre todo, sean materiales particulados, que tienen agua y tienen partículas sólidas y tienen a veces aire, y que su resistencia, más que todo, ya vimos, va a variar casi 800 veces, 500, 800 veces en función de el confinamiento, las profundidades, cada vez a mayor profundidad, mayor confinamiento, mayores esfuerzos, pero además también para el mismo material en el laboratorio, el resultado de esa resistencia también depende de esa configuración entre partículas. Bueno, ahora sí, vayamos hacia la parte de esa palabra sísmica. Tristemente, nos llega cada vez que llega una de estas tragedias, como la del pasado 6 de febrero en Turquía. Me hubiera gustado preparar más esta charla y mostrarles muchos más datos y muchos más resultados de este sismo, que seguramente vamos a seguir hablando mucho de él y nos va a enseñar muchas cosas. Aquí solamente voy a poner algunas imágenes y voy a hacer unos comentarios, sobre todo en comparación con esa incertidumbre o esa variabilidad. Ahora, para hablar de esa parte sísmica y en general de esa ingeniería geotécnica sísmica, lo que vemos es que la pregunta fundamental que nos queremos responder nosotros como investigadores, como ingenieros en este tema, es cuál es la aceleración, cuál es la demanda que va a tener mi estructura, lo que yo quiera poner aquí en superficie, o incluso un túnel si lo pongo aquí abajo en profundidad,
cuando llegue un sismo, ¿cierto? Y aquí en estos momentos han hablado mucho de qué tanto podríamos llegar a predecir el cuándo y cuándo va a llegar un sismo y de qué magnitud va a llegar. Y realmente la mayoría en este momento creemos que no vamos a poder decir la fecha, la hora y la magnitud de ese sismo, pero sí podemos y estamos yendo hacia saber para nuestra ciudad, para nuestras montañas, para nuestro valle, cuál va a ser esa aceleración esperada, ¿cierto? Y en especial para diseñar nuestros edificios, lo que queremos no solamente es saber cuál es la aceleración que va a sentir el piso de mi estructura, sino cómo se va a mover el piso de arriba de la estructura. Ese tema y esa gran pregunta se resuelve con saber cuál es la propagación de onda, cuáles son los efectos que hacen que la liberación de energía que se hace cuando hay una deslocación de un segmento de falla, que es lo que conocemos como un sismo, que se produce en un hipocentro y a veces lo pensamos que es solamente un puntico, pero ya sabemos que cuando son sismos de gran magnitud, son no solamente que se rompe un pedacito, sino que se rompe una gran sección como la que vemos acá. Y entonces cuando se rompe ese pedazo, empiezan a salir esas ondas, esa energía como ondas de cuerpo, y cuando están atravesando los diferentes tipos de materiales, de suelos, de rocas y de suelos blandos, llegan a nuestra estructura diferente. Y lo que queremos responder es entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son las aceleraciones esperadas en superficie, que van a ser afectadas en este caso por tres aspectos de grosso modo? Por un lado, qué tipo de falla hay, ¿cierto? Y hablan mucho entonces de cuando los movimientos entre placas son de compresión, fallas normales, o de distensión, o fallas de corte, que fue la del sismo ahorita de las semanas pasadas. Los sismos. Lo otro importante también es la propagación de la onda, ¿cierto? Y esta propagación de la onda empieza desde abajo, a veces a muchos kilómetros de profundidad. En Colombia, no sé, en Perú, qué pena que no tengo muchos datos aquí en la presentación de la sismicidad de Perú, pero en Colombia los sismos que esperamos son mucha mayor profundidad, entre 200, 400 kilómetros a veces pueden ser los hipocentros de esos sismos, y esa propagación de onda en esos primeros 400 kilómetros son más que todo en la roca. Una parte muy importante de esa sismología es entender cómo se va transformando esa onda cuando atraviesa esas rocas. Pero, y lo que yo me voy a detener un poco más es qué le pasa en los últimos metros, 30 metros, a veces 100 metros, cuando ya está llegando a la superficie. Cuando está llegando, digamos, a la superficie, en este caso aquí que muestro, que es un esquema del valle, digamos, cercanos a los ríos, cercanos a los lugares más planos, y también los efectos topográficos en las montañas, en las laderas. Entonces, estos efectos de sitio pueden ser más que todo por esa conformación de cómo se ve esta cuenca o esta recipiente que tenemos aquí, y afuera, la parte anaranjada y amarilla sería, digamos, la roca, y la parte azul o verde aquí es el suelo blando. Y estos efectos de sitio entonces son dados por la forma de esta cuenca y por el tipo de material o los cambios de estratos en ese material de suelo. Vamos a hablar más que todo sobre eso. Bueno, pero entonces queremos entender cómo se diferencian la señal en superficie en diferentes lugares. Aquí entonces les muestro la única diapositiva que incluso utilizaron para el flyer del sismo de Turquía. Ay, perdón, los puse al revés. Obviamente esto no, Turquía no está en Japón, perdón. Gracias por el error. El sismo, bueno, de Turquía lo pongo en comparación con el sismo de Tohoku de Japón del 2011, también para ver cómo hay esa incertidumbre, esa variabilidad en la respuesta. En este caso, cada uno de estos triangulitos es una estación. A veces las estaciones están solamente, imaginémonos una caja que la ponen en el piso, en el pasto, a veces unas casetas, o a veces también, y después vamos a hablar de estaciones y esas cajas con instrumentación para medir esas aceleraciones, las podemos introducir en un hueco, en una perforación, y tener entonces estaciones a profundidad.
Entonces, cada una de estas son estaciones y vemos, pues en este caso, también que las estaciones que tenemos referencias son las que están en Turquía y no tenemos información de Siria. Pero además, aquí cada color de este triángulo equivale a una escala de esa aceleración máxima, ¿cierto? Ese pico de aceleración, me voy a devolver al anterior para mostrarles que cuando tenemos una señal, ¿cierto? En este caso, en función del tiempo, en el eje Y, que aquí no lo pongo para el dibujo, lo que tenemos, el valor máximo hacia arriba o hacia abajo, nos da ese valor pico de aceleración. Entonces, esa aceleración máxima, como vemos acá, varía bastante, ¿cierto? La estrella que tenemos aquí fue ese epicentro y en esencia lo que pensaríamos es que como cualquier onda, cuando tiramos una piedra en agua, la onda, la ola en el agua es más grande, más cercana a donde tiré la piedra y a medida que me alejo, la aceleración máxima va a ser menor. Sin embargo, lo importante aquí, lo interesante es que no es siempre el caso. Por ejemplo, vemos aquí una estación en azul, ¿cierto? Aceleraciones de casi 0.05 veces la gravedad y incluso aquí más lejos, estas de acá que estaban bien retiradas del epicentro, siguen estando en rojo. Es decir, aceleraciones de más de 0.3 veces la gravedad, 0.3 G. Si vemos entonces para comparar el sismo de Tohoku, lo que tenemos es que las aceleraciones a mayor distancia desde el hipocentro van a tender a ser menores, ¿cierto? Pero que otra vez hay casos raros que todavía no logramos explicar solamente viendo estas dos imágenes. Entonces, algo importante es verlo y trazar esa aceleración máxima en función de qué tan lejos están de ese hipocentro. En este caso, para el sismo de Turquía, otra vez, qué pena, no fue en Japón. Entonces, la distancia hipocentral, lo que vemos es, bueno, en esta escala lineal, estos valores de aquí casi que no podemos leerlos, son casi cero, pero vemos que aquí, por ejemplo, en este sismo, en este caso sobre todo, hay aceleraciones hasta de 1.7 G, y luego que a medida que aumentamos la distancia, pues se reducen esas aceleraciones. Sin embargo, podemos ver en detalle algunos de esos casos. En este caso, y esto seguramente va a cambiar en las próximas semanas, esta aceleración máxima, lo que vemos es que es solo como un pico, que a veces llamamos pico de dilatancia, a frecuencias muy, muy altas, que puede ser relacionado a otros factores, no solamente a cómo se está moviendo el suelo, sino de pronto de cómo registramos esa señal en esa estación. Y si quitáramos ese pico, igual tenemos valores muy altos, ¿cierto? De 0.6, 0.8 G. También vemos qué pasa, vamos aquí a 140 kilómetros, más lejos del hipocentro. Lo que vemos entonces es que hay aceleraciones de 0.6 G, mucho menores, ¿cierto? Pero que a esa misma distancia hipocentral de más o menos 140 kilómetros, tenemos valores de aceleración máxima muy diferentes. En este caso, por aquí, una estación que registró una aceleración de 1 G en superficie. Esto quiere decir, y un poquito, ¿qué es la aceleración máxima y qué quiere decir este valor en superficie? Pensemos en esa ecuación básica de fuerzas igual a masa por aceleración. Cuando yo tengo una aceleración de una vez la gravedad, es como si a mí me pegaran por el lado con una fuerza equivalente a mi masa. O sea, yo peso 60 kilos y es como si me estuvieran pegando con 60 kilos por el lado. En este caso, y para todas estas diapositivas, todo lo vamos a ver solamente en una dimensión, una aceleración pensándola que solamente nos está moviendo hacia el lado horizontal. Realmente un sismo, y los que hemos vivido algún temblor pequeño, vemos que los movimientos pues son en varias direcciones, ¿cierto? Nos movemos en las tres direcciones, hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. En este caso lo estamos viendo solamente en una dirección. Pero ¿qué es lo importante aquí? Es volver al tema de qué nos da tanta variación a una misma distancia hipocentral. Por ejemplo, en este caso a 140 kilómetros tenemos valores que van desde 1.4 veces 1.4 G hasta casi
bueno, no sé cómo leer esta parte de aquí, pero 0.01 G. Ahora entonces, ¿cómo podríamos desagregar o entender desde la ingeniería qué es lo que está pasando ahí? Lo que se hace normalmente entonces con estos valores es obtener ecuaciones de predicción o ecuaciones empíricas relacionando varios sismos, no solamente este, sino varios históricos, y lo que vemos, y aquí muestro son los datos ya de todo, pues estos valores grises son todas los valores de aceleración pico registrados en varios puntos de Japón, y lo que vemos es que hay una gran variación, ¿cierto? Una gran nube de puntos de aceleraciones máximas. Lo que vemos puesto acá son esas ecuaciones de predicción o empíricas que están dadas inicialmente para diferentes magnitudes, ¿cierto? Es decir, que eso es algo que todos ya lo pensábamos, que cuando el sismo es de mayor magnitud va a tener mayores aceleraciones, ¿cierto? La línea roja está por encima, vamos a tener aceleraciones mayores. Algo aquí que me gustaría aclarar y es muy importante es que veamos que aquí cambiamos de escalas, aquí estábamos en escala lineal en ambos lados y aquí pasamos a escala logarítmica en ambos lados. Es decir, que aquí lo que vemos es que para una misma distancia vamos a tener gran variación. Tratemos de verlo, digamos, para 100 kilómetros, a 100 kilómetros de distancia del hipocentro, teníamos valores registrados desde 0.01 G, aquí estamos en centímetros sobre segundo cuadrado, desde 0.01 pasamos a 2, a 3, a 0.2 G, ¿cierto? 2 órdenes de magnitud, 100 veces el valor de diferencia a una misma distancia. Y ya llegamos un poco a la conclusión entonces que la aceleración máxima no solamente depende de la distancia del hipocentro, sino que hay otros factores allí. ¿Y de qué dependen esos factores? Lo que va a mostrar ahorita más adelante es de esa incertidumbre en los parámetros geotécnicos, ¿cierto? Y sobre todo esa gran variabilidad que hay en los suelos que están atravesando estos materiales. Para eso entonces hablamos y vamos a enfocarnos solamente en los efectos de sitio en una columna de suelo, ¿cierto? Como si hiciéramos una perforación y solamente nos interesara qué estaría pasando en la mitad de esa cuenca que hablábamos antes. Y voy a hablar de esos efectos litológicos o del comportamiento de los diferentes tipos de suelo que tiene que atravesar esa onda. A medida que atraviesa, entonces, lo que vemos es que hay un gran cambio de la señal solamente en los últimos metros cercanos a la superficie. A esto se le llaman los efectos de sitio o efectos de sitio litológicos. Lo que vemos en esencia es que cuando tenemos diferentes tipos de materiales, la onda tiene que transformarse, ¿cierto? Y si empezamos pensando en la elasticidad y en la conservación de la energía, lo que vemos es que si tiene que pasar de una roca a un suelo más blando, cada vez está cambiando de velocidad. La misma onda, cada vez le toca ir más despacio. Y como le tocaría ir más despacio, entonces aumenta su amplitud. En este caso vemos entonces que en superficie tenemos una amplitud mayor, un pico de aceleración más grande que lo que tendríamos en profundidad. En este caso voy a hacer este ejemplo de qué es lo que le pasa también a esa onda cuando subimos en superficie y no solo aumenta de amplitud, de pico máximo de aceleración, sino también su frecuencia o su contenido frecuencial cambia. ¿Hacia dónde? Lo que vemos aquí son respuestas teóricas de columnas de suelo homogéneos si tuviéramos no diferentes estratos, sino un solo material. Abajo tenemos la roca y arriba tenemos un suelo más blando. Si tuviéramos un suelo muy blando de velocidades de onda de corte de 300 metros sobre segundo, el valor máximo que tenemos en esta función de transferencia es a frecuencias de casi aquí 3 Hz, ¿cierto? A frecuencias más bajas. ¿Cómo se mide y cómo se puede definir esa función de transferencia? TF. Una función de transferencia es la huella o el peaje que le cobra esta capa de suelo, este estrato de suelo, a la señal que llegó abajo en la roca. Que vemos que a medida que este suelo cercano a la superficie es más rígido, la frecuencia y ese peaje hace que la señal en superficie llegue a frecuencias cada vez más altas, ¿cierto? Y si tenemos entonces en superficie una roca con una velocidad de onda de corte de 1500 metros sobre segundo, en superficie lo que va a llegar es una señal con frecuencias mucho más altas.
Esto lo vemos aquí de manera teórica, pero también lo vamos a ver con los valores reales de estaciones cuando tengamos valores registrados en profundidad y valores registrados en superficie. Para eso hay valores, muchos y muchos en Estados Unidos. En este caso, estas son las estaciones de Japón que se llaman KICKNET, y entonces lo que estamos viendo acá es cómo está cambiando esa velocidad de onda de corte, ese parámetro que nos indica el módulo de corte o la rigidez del suelo, con la profundidad hasta llegar hasta 100 metros. Lo que podemos ver es que aquí estamos separando las estaciones de KICKNET según esas velocidades promedio equivalentes de S30, para velocidades más pequeñas y hacia velocidades mucho mayores. En este caso, y según la norma colombiana, por ejemplo, yo creo que la de Perú es muy parecida, es basada en la norma estadounidense. Estos BS30 de 850, incluso desde aquí desde 750, aquí estaríamos hablando de cuando la roca está llegando a la superficie. Ahora, ¿qué pasa con esa función de transferencia, con ese peaje o esa huella que imprime este depósito de suelo a la onda que va a atravesar por ahí? Y lo que vemos es que esa función de transferencia, como lo veíamos ahorita con el caso analítico, el pico, el valor máximo, lo va a tener cada vez a frecuencias más altas. O sea, a medida que nuestro suelo es más rígido, el valor de aquí, este valor donde tenemos el pico, que se llama la frecuencia predominante o la frecuencia natural de resonancia de mi estructura, el suelo, cada vez va a ser mayor, de frecuencias más altas. Pero además me gusta ver este dibujo porque aquí también empezamos a ver esa gran incertidumbre, esa gran variabilidad que tienen los suelos, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos, cada una de estas líneas grises pequeñas son diferentes estaciones, cada una con cambios de estratos, de espesores de estratos diferentes y velocidades de cada uno de esos estratos diferentes. Y lo que vemos es que la respuesta a esa función de transferencia también tiene una gran nube de grises acá, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a estos resultados registrados en estaciones? Lo que hacemos es coger todas las estaciones y ver el histórico de todas las señales sísmicas de los temblores que han sentido, de aceleraciones muy, muy pequeñitas. Aquí lo que estamos viendo son aceleraciones de 0.01 G, muchas de estas casi ni las sentimos nosotros en superficie, pero sí las sienten y las miden los aparatos, las estaciones sismológicas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que a estas aceleraciones pequeñas, el material a mayor velocidad, el material a medida que es más parecido a una roca, tiene entonces una frecuencia predominante más grande. Además, y aquí ya estoy llegando como al final, empezamos a hablar de otro factor importante, y es no solamente cuando llegan esas aceleraciones pequeñitas, que sería esta nube de puntos amarillos en este caso, la que tenemos gris ahorita, sino qué pasa cuando llega un sismo más grande, de mayor magnitud, en este caso un sismo de magnitud 7.3, que es esta línea negra. Lo que vemos es que la aceleración, esa función de transferencia que veíamos antes, se mueve. Primero hay unas partes que se amplifican y otras partes que se deamplifican, es decir, que la aceleración máxima en superficie va a verse afectada por estas amplificaciones a frecuencias más bajas y estas deamplificaciones a frecuencias más altas. Y que como hace ese cambio de frecuencias, va a haber entonces que a medida que la señal es más fuerte, a medida que el sismo es de mayor magnitud, tenemos un cambio siempre hacia frecuencias más bajas. Entonces, ¿qué va a pasar en superficie? Volvemos a la primera pregunta, ¿cuál es esa aceleración máxima que lleguemos a registrar en superficie? Lo que vemos aquí entonces, según este dibujo, es cómo se compara la señal en medida en la roca en afloramiento, recordemos esas velocidades de más de 800, 1000 metros por segundo, a la señal registrada, la aceleración pico máxima en el suelo, en el depósito blando. Lo que vemos es comparando el valor en roca versus el valor en suelo. Cuando estamos en roca y roca, el valor pues aquí es 1,1, que es esta línea azul. Sin embargo, y lo que vemos aquí es a medida que el suelo es más blando, digamos estos amarillos de acá, hay un pedazo que van a tener en superficie, el suelo blando, aceleraciones mayores, y que
Sin embargo, a medida que la aceleración aumenta en la roca, lo que vamos a tener en superficie son, en el suelo blando, una deamplificación. Y esto se debe al amortiguamiento, ¿cierto? Que el material particulado de los suelos, cada vez que le pegamos más duro, ellos van a amortiguar más, van a perder rigidez y entonces van a transmitir menos energía al edificio que tengamos en superficie. Esto lo voy a saltar un poquito más rápido para verlo entonces en el caso de esas señales en el sismo de Tohoku en Japón en 2011. Lo que veíamos en gris otra vez es esa nube de cuando las señales son muy pequeñas, cuando el temblor casi que ni se siente, y en cambio esta línea roja es ese sismo de Tohoku de magnitud 9. Lo que vemos es que en todos los casos, sin importar el DS30 de los materiales, de ese depósito, tenemos un cambio a frecuencias más bajas, ¿cierto? Y esto es algo muy importante que tener en cuenta, y es que aunque a veces pensamos que solo los suelos blandos van a deamplificar, todo depende de la aceleración máxima, ¿cierto? Y de la magnitud de ese sismo que tenemos. Bueno, voy a saltarme este pedazo porque ya no me da tiempo. Qué pena en este pedazo, lo que quería mostrar era un poquito cómo incluimos esa variabilidad de ensayos de campo registrados. Estos son, por ejemplo, datos reales de dos casos de estudio, uno en Nueva Zelanda y uno en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que estamos trabajando sobre eso todavía. Y lo que queremos es entender cómo pasar de esta variabilidad registrada en campo a campos aleatorios, a valores de referencia que podríamos tener en superficie. Y cuando ya tenemos, por ejemplo, acá valores de referencia, esos son, digamos, cada una de estas un valor que podríamos tener ya en la superficie, cómo va a ser el resultado, digamos, de estas líneas de acá, como si estuviéramos en unas columnas 1D. Entonces, aquí también importante es que pues, nosotros en el suelo esa gran variabilidad debido también a esa incertidumbre que nosotros no hacemos perforaciones por todas partes, y lo que queríamos aquí demostrar es que con estas técnicas de enfoques bayesianos podemos llegar, en este caso, la línea negra es como si sí lo hubiéramos medido, y en cambio la línea azul es un valor media, es la media de tener campos aleatorios generados por la información que teníamos aquí a 20 metros y a otros 20 metros a lado y lado. Me voy a saltar esto para poder ir un poquito más hacia las preguntas que me gustaría más, hacia las conclusiones, algunas reflexiones importantes. Cuantificar la incertidumbre es muy importante en cualquier evaluación de movimientos sísmicos, y aunque no lo vemos tan en detalle, incluir la variabilidad espacial no siempre es conservador o está reduciendo el valor medido en campo. Y bueno, algunas ideas de trabajos futuros, que aquí también, si tuvieran ustedes otras ideas, es un poco cuantificar probabilísticamente el efecto de la variabilidad en parámetros estructurales, ¿cierto? Ya combinar un poquito esa ingeniería sísmica, geotécnica con la estructural, y luego también desarrollar metodologías simplificadas para incluir la variabilidad espacial. Esto lo estamos trabajando ahora también, no solamente con este enfoque bayesiano, sino con técnicas de inteligencia artificial y redes neuronales. Y por último, bueno, agradecerles a todos. Aquí tienen mis publicaciones, también están en ResearchGate y en Internet. Y podemos ir entonces a las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias, ingeniera Silvana. Entonces procederé a leer las preguntas del participante, bueno, del participante Steven Juque nos pregunta: ¿hay alguna mejora de suelo para disminuir el traspaso de energía a la estructura en la superficie? Ese tema es muy importante, yo lo trabajé mucho en el doctorado, en especial cualquier cosa que le estés haciendo al suelo va a introducir unos cambios, ¿cierto? Y en este caso, y sobre todo lo que estuvimos viendo, es para digamos, la parte estática gravitacional, antes de que llegue el terremoto, es mejor para las cimentaciones, para ahorrarnos plata, tener un suelo más rígido, ¿cierto? Y entonces, pues, las cimentaciones van a ser menos profundas y vamos a tener menos espesores. Pero, ¿qué pasa? Desde la parte sísmica, cuando los suelos son más rígidos, en este caso, sobre todo pensando en esa última parte de la no linealidad, entonces vamos a tener
un cambio a frecuencias más altas, ¿cierto? Y vamos a tener menos amortiguamiento. Entonces, desde las solicitaciones sísmicas no puede que no sea efectivo. Lo importante aquí, yo creo, es ver los diferentes enfoques y ver que no para todos los sitios es mejor la rigidez mayor. En especial también hay otro tema importante en cuanto a la incertidumbre, y es que hay muchas técnicas de mejoramiento de suelos, ¿cierto? En especial en suelos blandos, cuando hablamos de evitar o reducir el riesgo a la licuación, aumentamos, digamos, construimos columnas de gravas o columnas de drenaje, vibroflotación, densificación de materiales, incluso precarga, pero casi la mayoría de estas técnicas, primero, no se hacen en todo el espacio, ¿cierto? Entonces eso introduce necesariamente variabilidad en cómo se va a comportar incluso la misma cimentación de una estructura. Por ejemplo, hacia un lado, hacia un extremo de la estructura, vamos a poder tener unos asentamientos y una resistencia diferente hacia el otro lado. Entonces, todo eso es muy interesante de estudiar y de investigar porque depende de varios factores. Gracias, ingeniera, por su respuesta. Entonces, vamos a la siguiente, que sería del participante Leonardo, que pregunta, ¿qué significa el 30 en el VT y qué significa PGA? Ay, sí, qué pena, no, es que realmente hay muchas cositas por ahí que faltaron mucho por explicar. Por ejemplo, el BS30 es un índice realmente estandarizado, nos pusimos de acuerdo, realmente al principio salió de Japón, porque ahí los tipos de suelo son hacia que en los primeros 30 metros hay mucha variación y luego a veces a 30 metros llegamos a encontrar una roca de ingeniería o un suelo más competente. DS30 es realmente la definición, es el promedio armónico equivalente de los primeros 30 metros. Y realmente lo que significa es, si yo tuviera, en vez de diferentes estratos, sino solo un estrato homogéneo de 30 metros, ¿cuál sería la velocidad para que la onda atravesara todos esos 30 metros en el mismo tiempo que otro sistema con varios diferentes estratos con diferentes veces? ¿Qué significa PGA? Bueno, desde el principio hasta el final, la idea es la aceleración máxima en superficie, Peak Ground Acceleration, ¿cierto? Que a veces también se le llama PHA o aceleración máxima. Aquí la idea ground es que es en la superficie. Gracias, ingeniera. Entonces, la siguiente sería del participante Josué, que consulta cómo se construyen los tensores focales y qué datos son base para su construcción. No sé si estás refiriendo que no entendí bien la pregunta hacia que los tensores focales, como desde la parte sísmica, o qué datos son base para la construcción de que esa parte no la entendí. Pronto, Josué, puedes darnos más aclaración. Ok, entonces, mientras esperamos su aclaración, pasamos al siguiente participante, que, bueno, escribió un poco más. Dice, buenas tardes. Es claro que la geotecnia es una de las subramas de la ingeniería que presenta mayor incertidumbre en lo que se diseña de acuerdo a lo que se obtiene en sondeos. En términos de incertidumbre, ¿cómo puede ser esta cuantificada en el momento de encontrarse pilotando una arena versus una arcilla, haciendo referencia al derrumbe de las paredes de la perforación? No sé bien hacia dónde va la pregunta, pero de pronto incluso mencionar que en este caso, bueno, pues depende otra vez de qué parámetro, qué propiedad del suelo quisiéramos identificar, ¿cierto? Porque vemos que también eso afecta. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de esas diferencias entre arena versus arcilla, las tenemos muy claras y muy organizadas en cuanto a el tamaño, pero también hacia esa resistencia cuando hacemos una perforación debido a esa cohesividad de los suelos, ¿cierto? Muchas personas, ya que no nos gusta hablar casi de cohesión, pero sí de esa plasticidad de los materiales que tienen, sobre todo las arcillas, que da, por ejemplo, que cuando yo estoy bajando en una perforación en suelos más arcillosos, voy a también tener una resistencia, no solamente en la punta, donde estoy haciendo la penetración, sino también debido a esa fricción lateral de esos suelos. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo toda esta parte ya en la parte de ingeniería geotécnica sísmica, cuando estoy hablando de la sismicidad,
muy pocas veces nos interesa esa diferencia entre arcilla y arena, en especial para este comportamiento dinámico. La propagación de onda, más que todo, y como ustedes vieron, está dada por la velocidad de la onda de corte. Esa velocidad de la onda de corte está más relacionada hacia el módulo, ¿cierto? La pendiente en un ensayo, digamos, de esfuerzo de formación. Esa pendiente, entonces, esos módulos de corte son parecidos en diferentes arcillas y arenas. No hacemos mucho esa diferencia entre los materiales cuando son arenas y arcillas en sismos. Gracias. La siguiente es del participante Víctor Caraballo, que consulta. ¿Existen métodos de mejora del suelo con los que se pueda modificar la frecuencia del sismo en superficie? Es decir, para evitar resonancia con el periodo natural de la estructura. Sí, yo creo que fue muy relacionada a la pregunta que se hicieron al principio. Quisiera como agregar dos cosas importantes y podría ser chévere hacia dónde va todo este tema y es también incluso hacia la investigación de cómo nosotros vemos esos cambios de resonancia con el periodo natural el hecho de no tener solamente una columna de suelo, sino pensar en cuál es el efecto de las estructuras en superficie sobre el suelo, ¿cierto? Y entonces incluso muy interesante el efecto de diferentes estructuras o el efecto de ciudad, ¿cierto? Que va a cambiar ese periodo natural del suelo y pues de las estructuras en superficie. Así como pensándolo en una colmena de abejas, que cada una de las componentes va a afectar el todo, ¿cierto? Y entonces pensamos en formas de amortiguar y de evitar esa resonancia en construcciones que tengan en cuenta eso, lo que tenemos alrededor. Claro. Gracias, ingeniera. Ahí la participante Paola nos pregunta, ¿por qué el VS30 se define específicamente para espesor de 30 metros de depósito? Bueno, hay varias explicaciones para ahí, pero de pronto una importante es que 30 metros es 100 pies. Y esto mucho es enfocado a Estados Unidos y bueno, 100 pies es un valor muy redondeado, muy bonito. Detrás de eso está el hecho de que los suelos que se habían estudiado hacia ese momento tenían esa estructura, un poquito que a 30 metros encontrábamos esa roca competente. Este parámetro está cambiando e incluso ya hay muchas normas que están introduciendo no solo ese valor de S30, sino otros. Por ejemplo, el espesor o la profundidad a la cual encontramos ese contraste con la roca, que no siempre es a 30 metros. Además, porque pensamos que, como lo veíamos en los resultados, para dos tipos de configuraciones estratigráficas que puedan tener el mismo BS30, el resultado en la resonancia, en la función de transferencia puede ser diferente debido a esas relaciones entre espesores y velocidades. Entonces, incluso otro que se me ocurre es la pendiente de ese perfil de velocidades también. Entonces, sí, eso es ahí a veces como estándares internacionales. Nos quedamos solo en eso. Gracias, ingeniera. Aquí el participante Carlos Andrés Ordóñez, bueno, dice, gracias, ingeniera Silvana. ¿Conoce algún caso de aplicación de la inteligencia artificial en la incertidumbre sismo-geotécnica? Gracias, Carlos. Carlos y yo trabajamos mucho en la Sociedad Colombiana de Geotecnia y gracias por la pregunta. En eso estamos trabajando ahora mucho. Hay, claro, investigaciones sobre esto. Muchos de investigadores digamos, el NRAGE en Estados Unidos, en Hong Kong, profesor Yu Wang. También están varios profesores en la Universidad de Tokio, en Japón. Entonces, sí, bueno, es que el campo de la inteligencia artificial yo creo que ya está metiéndose en todas las áreas. Cuando hablamos de inteligencia artificial hay diferentes técnicas de inteligencia artificial. No todas son aplicables en todos los casos y en especial yo creo que aquí algo importante es que a veces relacionamos mucho la inteligencia artificial con solamente los datos, pero hay técnicas de inteligencia artificial que también podemos digamos, a modelos físicos, de propagación de onda que viene desde la física de ondas, que viene desde las ecuaciones de entonces, solamente aplicar inteligencia artificial a datos y en esa estructura
¿cierto? Yo creo que es importante como rescatar esos avances en la inteligencia artificial, pero tampoco olvidar los avances en modelos físicos y, bueno, en la física en general. Gracias, ingeniera. Tenemos de otro participante, Camilo. De acuerdo con los datos obtenidos en las aceleraciones del sismo de Turquía, ¿es posible que sea necesario verificar las disposiciones en los códigos sísmicos? Ay, Camilo, bueno, hay mucho por aprender de lo de yo, así que hay que verificarlo. En esencia, cada vez que estamos aprendiendo, tenemos que llevarlo hacia cambios en nuestras normativas. Yo creo que hay algo fundamental con estos sismos de gran magnitud y es que nos damos cuenta, uno, que todavía falta mucho por aprender. Por ejemplo, en esa aceleración máxima esperada, en ese sismo de mayor magnitud que esperábamos, y además también que entender por el otro lado que las normativas y los códigos no son la única forma de implementar las cosas bien hechas de mayor magnitud. Pero la realidad es que cuando pensamos en eso, también pensamos en qué dando. Estamos, pues finalmente, haciendo que todo sea más caro. Y puede que no necesariamente, ¿cierto? Cuando hablamos de riesgo, y a veces es un poco complejo porque hablamos de factores de seguridad, pero realmente lo que estamos hablando es de asumir unos riesgos, ¿cierto? Uno puede reducir los riesgos, hacer un edificio, construir todas las casas y los edificios como si fueran centrales nucleares para que nunca se caigan, pero también podríamos pensar en construir los edificios sabiendo que ese sismo gigante también nos va a afectar. Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo, cierto? ¿Cómo nos preparamos? Listo, sabemos qué lugares, qué áreas van a tener mayores afectaciones y estar preparados desde la ingeniería, desde las personas día a día, saber qué tienen que hacer cuando llegue un sismo de esa magnitud. Y de pronto es como esa combinación entre sociedad y normativa. Y gracias, ingeniera, por la aclaración. Entonces, la siguiente pregunta viene del participante Giovanni, que dice, tenía por frontera entre suelo y roca 1 megapascal. De acuerdo a su presentación, es 0,6 megapascales. ¿Hay alguna bibliografía respecto a esta importante variable? Sí, yo creo que más que el valor como tal, en cuanto a las ecuaciones analíticas para el lineal equivalente o el lineal viscoelástico, lo que tenemos es el contraste, ¿cierto? Que tengamos un suelo blando arriba y una roca abajo. Y el contraste no solo se mide bueno, primero no en megapascales, sino de pronto más en esos contrastes de velocidades de onda de corte y en contrastes que finalmente se llama la palabra impedancia, cuando mezclamos no solo el módulo de corte, sino también las densidades. Entonces, yo creo que ahí es ver cuál es el efecto de la impedancia en la respuesta, porque también hay impedancias que no son tan fuertes. Ahorita, digamos, estamos en un proyecto con datos de unas estaciones de KIGNET que pudieron ver que esas impedancias, pues, y esa estación de Borjo, lo de profundidad, está a más de 100 metros. Es decir, que desde la superficie hasta más de 100 metros no encontraron un gran contraste, una gran impedancia entre los materiales. Y a veces incluso el contrario, aquí en Colombia, aquí en Medellín, a veces dicen que el suelo es casi como una pielecita, una cáscara, y encontramos la roca y un contraste de impedancia mucho más fuerte, de 8 veces más grande, a menos de 5 metros. Entonces cambia bastante. No podríamos decir exactamente cuál es el valor del módulo. Gracias, ingeniera. Entonces, bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver un poco con recomendación. Nos pregunta la participante Jessica Mueces. Dice, es un tema bastante interesante. ¿Podrías recomendar bibliografía que permita conocer más a fondo el tema de la función de transferencia? Sí, pues, ay, sí, qué pena. Es un error muy grave y no lo suelo hacer ni en mis clases ni en las conferencias internacionales, y es que no puse esa diapositiva de referencias bibliográficas y de posibles bibliografías para andar en este tema. A mí me gustan mucho ahora el acudir a las bibliotecas virtuales.
Hay una que me interesa mucho, que me parece muy completa, y es la de IRIS, iris.edu. Tiene mucha información, videos muy claros, lecturas cortas, talleres, animaciones sobre estos temas. También hay algo que me gusta mucho, es la nueva, pues la verdad se llama Universidad Virtual de la Sociedad Internacional de Suelos, ISSMG. Tiene, pues lo que les digo también, cursos, talleres, pero también muchos libros de libre disposición. Por ejemplo, uno de los libros que están ahí que me gusta mucho en este tema, que se llama así, Geotechnical Earthquake Engineering, Ingeniería Geotécnica Sísmica, escrito por Towata, y Towata en el 2008. Ese me parece muy bueno y menciona mucho pues ya ese tema en detalle de esa función de transferencia. Gracias, ingeniera, por sus recomendaciones. Entonces, bueno, aquí la aclaración del participante Josué que consultó, él se refería, bueno, aquí lo menciona, a cómo se estudian los mecanismos focales. Bueno, como el mecanismo focal del sismo, ¿cierto? De cómo genera uno, bueno, primero, y hay un video en Iris muy chévere que podrían ver sobre eso. Y lo que estamos haciendo aquí es, realmente es una pregunta, ¿cómo es que se llaman esas preguntas en cálculo? Cuando tenemos más variables que ecuaciones, ¿cierto? Y lo que queremos resolver es de dónde vino esa señal. Y de dónde vino esa señal, lo que tenemos es varias respuestas, ¿cierto? Tenemos varias estaciones que miden en qué momento llegó la señal. Entonces lo que hacemos, y pensémoslo como si estuviéramos en una hoja, graficar unos círculos alrededor de cada estación, y donde se junten esos tres círculos es el posible foco de ese sismo, ¿cierto? Y la distancia o el radio de cada uno de esos círculos depende de estas ecuaciones empíricas que les mencionaba, de aceleraciones máximas relacionadas con la distancia. Y entonces hacen ese círculo de un radio diferente, y cuando se juntan esos tres círculos, y pues ya no son solo tres, sino varias estaciones, entonces cada vez tenemos mayor certeza de dónde fue ese foco del sismo o el hipocentro. Gracias, ingeniera. La siguiente pregunta viene del participante Guido Almanza. Él dice: buenas tardes, ingeniera. Mostró resultados y gráficos precisos de eventos sísmicos en Turquía y Japón. Me pregunto, ¿hay alguna forma de obtener esos datos para Perú? Sí, realmente ahora hay muchas bases de datos abiertas y disponibles, no solamente los sismos de Japón, sino de Perú, sino de todas partes. Pero lo importante aquí es que la gran mayoría ya de los servicios nacionales de cada país tiene abierto y de disponibilidad de estos señales. Una que a mí me parece muy buena es la de NGA, de la base de datos de Estados Unidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ahí se pueden descargar. Solo tienen que inscribirse en una primera vez con un correo y ya pueden descargar todas estas señales, todas estas registros en tiempo y los espectros ya incluso los de Turquía ya están disponibles. También están las bases de datos propias de cada país. No sé cuál es la de Perú, pero seguramente son disponibles. Creo que hacia allá vamos también, hacia tener libre acceso a los datos. Gracias, ingeniera. Ya acercándonos a la última pregunta, el participante Javier Guayanín nos escribe: muchas gracias por la reflexión, ingeniera. En nuestros países y en el campo de la ingeniería en general y en el de la sísmica en particular, es una costumbre esperar a que se generen códigos y normas en los países centrales para aplicarlos localmente. ¿Cuál es el papel de la academia y de las organizaciones vinculadas a la ingeniería para crear códigos propios que respondan a las particularidades locales? Bueno, yo creo que debería ser cada vez un papel más importante, y yo creo que algo para llegar a ellas es esta sociedad, es cierto, la Sociedad Colombiana de Geotecnia estuvo muy involucrada, yo no, pero en esta nueva construcción de la normativa colombiana sismo resistente. Creo que además de eso, ustedes como individuos, todas las personas deberíamos estar enfocados en
propender por el buen uso no solamente de más códigos o más normas, sino también, y como se está haciendo ahora con estas sociedades, es guías de buen manejo, ¿cierto? Guías de buenas prácticas. Hacer las cosas bien también depende de los ingenieros que las están construyendo. Otra vez, no esperar a que la norma o que la ley nos imponga algo, sino nosotros también saber que parta de nosotros. Yo creo que, por ejemplo, desde la academia y desde ustedes como estudiantes, también ustedes deberían empezar a involucrarse más en estos temas y averiguar quiénes están haciendo estas normativas, cómo podemos incidir en ellas, empezando también por entenderlas, ¿cierto? A veces es difícil, a veces como que nos da pereza, pero, por ejemplo, comparar las normas de los diferentes países, por ahí puede ser una idea de saber cómo están las nuestras. Ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, en lugares con geografías, con sismicidades parecidos. También lo que se hace a nivel nacional puede cambiar también a la escala local. Entonces, ver esas, en el caso de Colombia, se llama la microzonificación, ya con datos más precisos y con más avances en cada zona. Entonces, sí, yo creo que el papel cada vez podría ser mejor, pero ahí empezamos. Muchas gracias, ingeniera, por esas últimas palabras. Bueno, responder o aclarar la última pregunta del participante. Bueno, esas serían todas las preguntas. ¿Algunas palabras finales, ingeniera? Bueno, agradecerles a todos, agradecerles esta participación, estos espacios, otra vez hacer la publicidad porque me ha parecido increíble todo el material de Geopo en YouTube y en Spotify. Yo hice una entrevista también ahí, yo creo que saldrá en unos días, un poco más personal, pero también de pronto vincularnos a todos estos espacios. Creo que esta pandemia nos dejó quizás y esto que ya quedó para quedar, ya vino para quedarse, de más charlas virtuales donde podamos tener esta interacción. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera, igualmente por siempre estar dispuesta a contribuir con nuestros proyectos que le planteamos en el pasado, como lo menciona. Y como lo mencionó, en los próximos días estará publicando su entrevista, tanto en Spotify y ya más adelante la entrevista en video en la página de YouTube. Ahí, compañero, ok. Ahí más bien al público los invito a seguirlos en la ingeniera. Tenemos muchas de las ponencias que vamos a realizar regularmente. Las realizamos en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. También tenemos mucha actividad con interacción de distintas preguntas, ¿no? Relacionadas a la gente. Muchas gracias y esperen, bueno, y síganos en redes para las siguientes ponencias.